Bueno, buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Nación Cripto. Hoy estamos con Andrea y ya Andrea les va a contar un poquito de quién es ella. Yo lo que he visto es que ella tiene un perfil bien técnico, pero como les dije, no voy a ser yo quien va a hablar de ella. Así que, Andrea, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de ti, de tu viaje personal, de tu experiencia con cripto, blockchain, etcétera? Pues, ¿qué tal, Alex? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo soy Andrea Vargas, soy Developer Evangelist en Ava Labs, es esta empresa que se encarga del desarrollo de la tecnología Avalanche. Y cómo llegué un poquito a esto, como bien dices, yo tengo un perfil un poco técnico, yo llegué mucho del lado académico, yo estudié la maestría en ciencias en computación y en algún momento uno de los cofundadores de Ava Labs fue a mi universidad mientras yo estaba eligiendo tema de tesis, entonces presentó el tema del consenso Avalanche y a mí fue algo que inmediatamente me atrapó. Entonces yo quería hacer mi tesis de eso y en algún momento contacté a Ricardo Vázquez, que ahora es es Business Developer en Ava Labs igual, para toda la región de habla hispana. Entonces le empecé a pedir como material, etcétera, y eventualmente pues yo ya estaba súper involucrada en la comunidad y respondiendo dudas técnicas, dudas a veces no tan técnicas. Entonces así fue un poquito como llegué a Avalanche y bueno, como me fui también metiendo al mundo cripto ya de forma mucho más formal, ya como algo trabajando como tal, ¿no? Excelente. Y tú habías estado involucrada con cripto antes, me estabas diciendo. ¿Y cuál fue como tu primer acercamiento con cripto, con blockchain, antes de empezar a trabajar con Ava Labs, que es Avalanche? Sabes que yo creo que como muchos fue empezando a comprar un poquito de Ether, de Bitcoin, en ese entonces Avalanche salió en 2020, ¿no? Entonces yo llevo en cripto un poco, yo creo que como 2018, algo por el estilo, pero de que ya empezaba a escuchar cripto en mi maestría, por ejemplo, era mucho de escuchar lo que era blockchain, etcétera. Entonces ahí fue como familiarizándome un poquito más por los temas, hasta que eventualmente dije, bueno, pues vamos a probar qué es esto. Y no fue hasta yo creo que 2020, sí, cuando empecé ya a interactuar con protocolos DeFi, meterme a temas de ya bajar mi MetaMask, etcétera. Entonces fui empezando ya a interactuar como mucho más activamente en los protocolos, ¿no? Pero sí, empecé, digamos, comprando un poquito y ver qué es lo que, pues nada, es como por experimentar, ¿no? Yo creo. Pues bueno, conocer un poquito de esa trayectoria porque esto nos sirve de inspiración y de fuente como para que las personas entiendan que uno empieza de esa forma, ¿cierto? Y que poquito a poquito se puede ir involucrando más en el ecosistema y termina en una de estas empresas o startups, que a mí me gusta llamarla como startups, porque hay muchísima oportunidad aquí, hay muchísimo trabajo, hay muchísimo que hacer, muchísimo que desarrollar. Entonces, listo. ¿Qué tal si empezamos hablando un poquito de Avalanche, que esa es la idea de este video? Yo hace tiempo quería hablar de Avalanche, he mencionado Avalanche en muchas ocasiones, pero no he hecho un video dedicado para Avalanche. Y bueno, lo que yo sé de Avalanche es lo que nos dijiste. Su mainnet lanza en septiembre del 2020 y la idea inicial era como una plataforma, tiene smart contracts y es para tokenizar assets del mundo real, pero eso ha venido evolucionando un poco porque es una plataforma de smart contracts, entonces allí muchas aplicaciones también se están construyendo y se están desarrollando. ¿Por qué no nos cuentas desde tu perspectiva qué es Avalanche y cómo se le puede explicar esto a la gente que de pronto no tiene mucho conocimiento del ecosistema? Sí, pues mira, yo creo que primero que nada empezarnos a poner en perspectiva de dónde se encuentra el ecosistema cripto actualmente y cuando empezamos a ver, por ejemplo, el tipo de aplicaciones que están actualmente son muy de nicho, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? El tema de DeFi, el tema de NFTs, que si bien atrajo una comunidad de artistas bastante robusta que quizá no tenía nada que ver con cripto, sigue estando como muy enfocado o sigues viendo los casos como muy cripto, ¿no? Entonces, todavía vemos una oportunidad de captación de recursos, de valor económico global que existe en la economía para poder aprovechar los beneficios de blockchain, ¿no? Entonces, existen desde casos regulados o que necesitan ajustarse a un tema legislativo o casos que, por ejemplo, de gaming, ¿no? Ahora que se empieza a notar como la siguiente ola que viene hacia los juegos Play to Earn, que requieren una infraestructura que haga frente a las necesidades específicas de estos casos de uso, ¿no? Desde que puedas regular al validador o que digas, yo quiero algo totalmente abierto
y que pueda tener entonces una infraestructura para un juego, ¿no? Vimos que, muchos juegos que han salido en el ecosistema requieren sacar su propia blockchain porque luego estar compartiendo, digamos, procesamiento, compartiendo, digamos, como recursos con actividad DeFi o con IDOs o con cualquier tipo de actividad que esté surgiendo, a veces afecta la experiencia de usuario de las aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que es Avalanche tiene como dos grandes pilares. Uno, ciertas optimizaciones que se hacen a nivel ya protocolo, que te permite tener transacciones muy baratas, en menos de $1 está una transacción, incluso a veces menos de $0.01, ¿no? Entonces puedes empezar a tener casos de uso de alta transaccionabilidad con pequeños capitales, ¿no? Como por ejemplo un sistema de pagos. O puedes empezar también a pensar en transacciones que se ejecutan y se finalizan muy rápido, ¿no? En menos de un segundo la transacción ya está finalizada. Entonces tiene, muy buen desempeño que te ayuda a ampliar ese tipo de casos de uso. Y por otro lado, te permite crear tus propias blockchains, ¿no? Incluso tú puedes crear una blockchain que en Avalanche le llamamos subnets, que la sacas en menos de 30 segundos, ¿no? Entonces es impresionante cómo la experiencia de usuario no solamente va para los usuarios finales, sino para los desarrolladores de aplicaciones, ¿no? Entonces, al final, esto lo que pretende es ser una infraestructura de alcance global, es decir, tan personalizada como la naturaleza de la economía mundial, ¿no? Es decir, que tú puedas decir, yo voy a utilizar blockchain para un proceso económico, para un proceso, para mejorar un proceso de trazabilidad de documentos, etcétera, ¿no? Entonces hay una flexibilidad en el sentido de que para ti Avalanche va a ser una caja de herramientas para que construyas tu caso de uso o que construyas la infraestructura de la mejor forma para tu caso de uso específico, ¿no? Entonces, eso es a muy grandes rasgos y bueno, el alcance que tiene es realmente lo que la imaginación te pueda dar que quieras construir, ahí lo puedes construir. Excelente. Estamos en un ecosistema que apenas está arrancando y todo está ahí para que se construya. Solamente necesitamos esas mentes, esas ideas que vengan, le pongan en práctica, utilicen estas herramientas que tenemos y bueno, vamos a ver las cosas volando. O sea, no estamos hablando de precios, estamos hablando de desarrollo, de tecnología, de innovación. Listo. Andrea, tú me estás contando ahí en qué consiste Avalanche y me parece súper interesante porque dentro del conocimiento que yo tengo, Avalanche funciona como, de hecho son como 3 blockchains si no estoy mal, ¿es así? Es como una capa que es para los smart contracts, una capa que es para los validadores y una capa, yo tengo los nombres por aquí apuntaditos, ya te los voy a decir, creo que es X-Chain, P-Chain y C-Chain. Correcto. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa infraestructura? Porque eso lo hace muy diferente a todas las otras cosas que tenemos por ahí en el mercado. Sí, totalmente. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar que una blockchain es eso, ¿no? Es una sola cadena, es un solo set de validadores. Entonces, la arquitectura que tiene Avalanche, que la hace también particularmente distinta y adaptable a todos estos casos que mencionábamos, es el hecho de que tú, de nacimiento, digamos, Avalanche salió con 3 cadenas. Como bien lo dice, la cadena X, que es la cadena de exchange, que es una cadena optimizada para, por ejemplo, pagos y transacciones de forma muy, muy ágil, que es simplemente eso, no la podemos ver como una cadena de pagos. Luego tenemos la cadena P, que esta es, digamos, de las más importantes también, pensando en esta escala global, que es lo que nos va a permitir, la P viene de plataforma, es una cadena P de plataforma, y nos permite tener sets de validadores, nuevas blockchains, es donde ocurre el staking. Ahí es donde vamos a coordinar, digamos, a todo este set de validadores para que hagan tareas específicas dentro de las distintas cadenas, ¿vale? Y ahí es donde vamos a crear estas nuevas subnets. Ahora, existe la tercera cadena, que es esta cadena, como bien mencionas, la cadena de contratos o la cadena C. Esta cadena es una máquina virtual de Ethereum, ¿no? Lo que nos va a permitir tener compatibilidad con MetaMask, con Solidity, con todos los estándares que ya han sido desarrollados durante años por el ecosistema, no solamente de Ethereum, sino todas las EVMs, que van aportando algún avance dentro de este, digamos, camino de EVMs. Entonces, esta cadena C es donde comenzó, digamos, incluso la mayor parte de la actividad, ¿no? Porque aquí era donde teníamos muchos de las aplicaciones descentralizadas, primero se lanzaban en la cadena C. Ahora, ¿qué pasa?
cuando de repente hay una aplicación que está teniendo mucho uso de gas, ¿no? Sabemos que cuando tú tienes una operación bastante alta de transacciones, el costo de gas en la red suele subir. Lo hemos visto en muchísimas cadenas y es un mecanismo de protección de la red que es necesario tener. Ahora, ¿qué pasa cuando ya es una constante, ¿no? Ya no es como que sea un ataque de muchas transacciones, sino que es un uso constante alto de la red. Y nos estaba pasando con un juego que se llamaba Crávada. Crávada estaba utilizando aproximadamente el 14% del gas que se estaba usando en la C-Chain. Y lo que dijo es, bueno, ¿sabes qué? Yo me salgo de la C-Chain y monto mi operación en una subnet. Entonces sacó su propia cadena y digamos como que todos los jugadores pudieron tener su propio ecosistema de ejecución, ¿no? O sea, es decir, su propia cadena, su propio, incluso sus propias reglas, el gas, por ejemplo, las transacciones se pagan su propio token, etcétera. Entonces esto permitió que al final el ecosistema Avalanche como tal permitiera tener un mayor número de transacciones con costos más bajos, ¿no? Que es un fenómeno que no ves en ninguna blockchain, que aumenten las transacciones y bajen los costos, ¿no? Pero debido a esta arquitectura de subnets, se permite escalar horizontalmente a un sinnúmero de cadenas, ¿no? Suena súper interesante y bueno, hablando un poquito de esta escalabilidad que permite Avalanche en todo su ecosistema, me suena muy parecido, o no muy parecido, pero sí me hizo recordar de la forma en la que, por ejemplo, Cosmos lo hace con AppChains, que son aplicaciones que vienen, pueden desplegar su propio contrato, su propia blockchain. Y a veces son blockchains que vienen y dentro de ese blockchain se puede construir diferentes cosas, o a veces simplemente son ejemplos como una aplicación que está existiendo, por ejemplo, en el caso de Ethereum. Y por ejemplo, hace poquito se estaba hablando de DYDX pasando también o haciendo un deploy de una AppChain dentro de Cosmos. Entonces me suena un poquitico como de esa forma, donde las aplicaciones son aplicaciones que están montadas en la C-Chain, que es la de contratos, y se puede pasar a un subnet y crear su propio blockchain. Entonces suena súper interesante, me parece que puede ser puede hacer las cosas muy, muy fáciles para una mayor escalabilidad de todo el ecosistema y todo lo que pueda pasar allí, ¿cierto? No, totalmente. Y justamente la idea es esa, ¿no? Que tú puedas, si quieres lanzar como aplicación, puedes lanzar sobre alguna cadena ya existente y si quieres o necesitas infraestructura propia, ya sea una blockchain permisionada, una blockchain totalmente abierta, cualquier tipo de requerimiento, lo puedas tener con tu propia configuración. Y esto te permite pues justamente esa versatilidad en los casos de uso que puedes llegar a captar. Pero sí, totalmente, digo, Cosmos igual entra en esta serie de blockchains heterogéneas que empiezan a surgir con esta capacidad de poder adaptarse a distintas necesidades, ¿no? Total. En ese caso, cuando es una aplicación o está desplegando su propio subnet, ¿necesita un set de validadores para ellos o con el set de validadores de Avalanche lo tiene? A ver, cada validador de una subnet necesita ser un validador de la red primaria, o sea, de estas tres cadenas que salieron por default. ¿Qué quiere decir esto y cómo ayuda a mantener todavía más segura la red? Porque supongamos que, por ejemplo, una institución financiera dice, yo quiero sacar mi propia subnet, pero quiero yo tener control sobre ella misma, ¿no? Por decir algo muy permisionado o con algún requisito. Bueno, todos los validadores que ellos tengan que correr tienen que validar también la red primaria, aumentando así la seguridad, ¿no? Y aumentando la descentralización. ¿Por qué? Porque aunque ellos tengan esta subnet muy, muy permisionada, van a tener que estar validando también la red primaria. Entonces eso, ayuda y robustece todo este tema de descentralización y de seguridad también. Excelente. No tenía esa parte clara y buenísimo. Chéverísimo poder estar acá hablando contigo, que tienes todo ese conocimiento técnico ahí sí, a la mano, lo tienes ahí en la cabeza, súper chévere. Antes de pasar a otras cosas, porque este caso fue, por ejemplo, blockchains permisionadas, ¿no? Pero está también el caso de que tú quieras hacer una blockchain pública. Si tú dices, a ver, yo voy a tener mi subnet de manera que cualquiera pueda entrar a validar. Sacar una subnet es muy, muy sencillo, les digo, en 30 segundos queda. Pero el tema es quién te va a validar, quién de todos estos set de validadores que tenemos en la red primaria, que son alrededor de 1,400, te va a validar. Entonces tú como subnet necesitas también diseñar el sistema de incentivos, tu token o ya sea Avax o ya sea de alguna forma, para que los validadores se interesen. Nadie te va a dar recursos
a tu subnet de a gratis, ¿no? Entonces necesitas esa alineación de incentivos, que es lo que, bueno, al final nos ha traído hasta acá a hablar de descentralización, ¿no? Que tengas incentivos realmente alineados para el correcto desarrollo de la tecnología, ¿no? Total, buenísimo. Hay algo que a mí no me quedaba muy claro y ya como cambiando un poquitico de este tema, es la parte de los tokenomics, porque bueno, yo entiendo que, por ejemplo, el token AVAX sirve para pagar los fees, las transacciones dentro de una de estas blockchain, pero creo que si se hace como en subnet, no se utiliza para pagar las transacciones dentro de estas subnets. ¿Nos podrías contar un poquitico de esa parte de los tokenomics? Porque no me acaba como muy claro como max supply y cuál es la utilidad del token AVAX en todo eso que está construyendo. Súper. Bueno, a ver, primero que nada hay una emisión máxima de tokens que son 720 millones de AVAX que se van a generar y se van generando conforme al staking. Avalanche es Proof of Stake junto con Consenso Avalanche. Entonces, digamos, cada validador, una de las cosas súper innovadoras que tiene el Consenso Avalanche que ayuda, digamos, a una... bueno, en el proceso de minting de nuevos tokens es que no se elige, digamos, por ejemplo, en Bitcoin, en Ethereum, etcétera, tú tienes el minero ganador, ¿no? El minero que se lleva la recompensa. Y los demás, pues, utilizan sus recursos y al final, pues, o se llevan ahí algo, no se llevan nada, ¿no? Entonces, ese es un tema también de que al final el rico se hace más rico. ¿Por qué? Porque el que tiene mejor equipo de cómputo, el que tiene mayor staking, etcétera, va a ser el que al final tiene más probabilidades de llevarse la recompensa y comprar mejores equipos y volver a tener más probabilidad, etcétera, ¿no? En Avalanche no se da este fenómeno. Este fenómeno es en Avalanche, mientras tú tengas un nodo validador corriendo, vas a recibir aproximadamente el 8-10% de recompensas, ¿no? Sobre tu staking. No es de que si eres el líder o eres el que gana o lo que sea, eres el que obtiene esta recompensa, sino que todos crecen parejo, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que también es bastante interesante y que no incentiva la colusión de pools, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en Avalanche tú tienes la misma recompensa si actúas solo en tu validador a que si te unes en un grupo de pools, lo que hace que también exista una descentralización bastante interesante y a largo plazo por los intereses mismos, ¿no? Ese es uno. Entonces, el siguiente punto es, todas las transacciones que ocurren en XPC se pagan en AVAX, pero todos estos costos se queman, ¿vale? Entonces, esto es bastante interesante porque van igual reduciendo la oferta de AVAX que existe circulando. Y entonces, bueno, me preguntarás, bueno, ¿y qué van a ganar después los validadores cuando el AVAX llegue a su límite, ¿no? Si esto se va quemando. Y la respuesta viene de los incentivos de las mismas subnets, ¿no? El hecho de que tú puedas decir, el staking en AVAX lo vas a seguir requiriendo para validar una subnet, aunque nada tenga que ver con AVAX esa subnet, ¿no? Entonces, al final ellos van a generar estos sistemas de incentivos para recompensar a los validadores. Estos incentivos los pueden dar en AVAX, los pueden dar en su propio token, los pueden dar como ellos quieran. Incluso el token de gas de las subnets pudiera ser AVAX. Ahora, no va a ser AVAX que ellos generan de la nada porque está limitado, pero sí va a ser AVAX que puedes puentear, ¿no? O sea, lo que puedes hacer eventualmente es, tú tienes AVAX dentro de la C-Chain, puentearlo y que el contrato de puente en la cadena de la subnet sea la encargada de generar el token nativo, ¿no? Eso es algo súper bueno también para esta interoperabilidad cuando un proyecto se despliega en la cadena C y después se lanza en su propia subnet, porque puedes tener token nativo puenteado, ¿no? Entonces es bastante bueno esa parte. Y pues al final los mismos proyectos van a necesitar, o sea, cuando empezamos a ver como qué tipo de demanda o qué tipo de futuro tiene AVAX como tal, empiezas a ver que, por ejemplo, cada proyecto que se lanza en una subnet va a tener primero que tener staking de AVAX, ¿no? Segundo, va a tener que tener pools de liquidez con AVAX. ¿Por qué? Porque es la moneda también digamos, de intercambio dentro de la red. Es la moneda con la que pagas los fees, es la moneda en la que muchos de los validadores van a pedir sus recompensas. Entonces, bueno, hay una serie de caminos que pueden tener un impacto positivo en la demanda de AVAX, incluso vamos, más allá de cuando se termine de minar el AVAX, más allá de cuando que los fees
empiecen a reducirse porque empiezan a salir nuevos subnets. Hay como muchos puntos de demanda, digamos, al mismo AVAX, ¿no? Eso suena súper bien. Yo estaba pensando que era solamente AVAX servía como para pagar los fees de transacción dentro de una de las cadenas, pero bueno, ya me queda súper claro. Ahí me surgió una pregunta extra que es, tú dices que bueno, hay como 1000 algo de validadores, ¿es así? Y cada uno de estos validadores necesita al menos 2000 AVAX, es así, ¿cierto? ¿Es al menos o cómo funciona el Proof of Stake en este momento? Es que entre más tokens tienes, pues más arriba vas a estar, tienes más, tienes como una prioridad mayor para, para agregar nuevos bloques, para hacer el tema pues del nodo validador. Pero tú me estás diciendo que acá hay unas diferencias con la economía o la arquitectura de AVAX, porque entonces, por lo regular, todos los nodos tienen solamente 2000 tokens. No, mínimo necesitas 2000 AVAX para poner tu validador. Máximo tienes, creo, 3 millones de AVAX por nodo, ¿vale? O sea, sí tienes como un límite. Y además puedes delegar AVAX. O sea, tú si tienes al menos 25 AVAX, los puedes delegar a un nodo. Ahora, ¿qué es lo que va? O sea, este peso que tiene el validador, el stake que tenga este validador con respecto a los demás. ¿Cómo funciona el consenso Avalanche para fijar una nueva transacción en la red? Es, por ejemplo, haces muestreos repetitivos a toda la red. Es decir, uno como nuevo validador le pregunta a otros validadores de los 1400 que hay, le pregunta, no sé, a 20. Y les dice, oye, esta transacción, ¿te parece que cumple con todo? O sea, que no hay doble gasto, que está todo bien. Y entonces, si la mayoría de ellos te dicen, se ve bien, tú ganas cierta confianza sobre esa transacción. Y cuando alguien te pregunte, oye, esta transacción se ve bien, le dices, pues creo que se ve bien. Entonces, haces este muestreo varias veces y eventualmente ganas cierta confianza para decir, bueno, ya toda la red vamos a decir que sí y vamos a converger al estado, ¿no? Entonces, de esta forma, todos participan en el consenso, ¿no? Y lo que va a impactar en el stake que tú tengas es la probabilidad de que te muestreen. No te muestrean a ti nada más, o sea, no es tu opinión única la que cuenta, como en el caso de Proof of Stake tradicional, donde es un minero el que se lo lleva, sino que haces este muestreo probabilístico en toda la red en repetidas ocasiones y al final el sistema llega a un estado de convergencia irreversible, ¿no? Ok, entiendo. Ok, bueno, estamos hablando ahorita de puentear AVAX dentro de las diferentes cadenas dentro de Avalanche y hablemos entonces de interoperabilidad, porque sabemos que la interoperabilidad es fundamental para el crecimiento del ecosistema y quería preguntarte eso, ¿cómo está Avalanche trabajando en el tema de interoperabilidad? ¿Cuándo vamos a tener un Bitcoin nativo? ¿Cuándo están los puentes con estos otros blockchains o estos otros ecosistemas que están creando? ¿Va a haber IBC o IBC compatibilidad? No sé, Polkadot. Pensemos en hablar un poquitico de este tema de la interoperabilidad. A ver, primero que nada, hablando de la interoperabilidad interna, ¿no? Entre las subnets. Estas 3 cadenas que te decía que vienen por default, que es la red primaria, tienen comunicación nativa de AVAX, ¿no? O sea, tú puedes hacer cross-chain de AVAX de manera nativa, no necesitas un puente, sino que viene integrado directamente en AVAX. Entonces, ahí tú puedes mover los activos. Ahora, con las subnets, la idea es que eventualmente, actualmente se pueden conectar por puentes, ¿no? Muchas de las subnets que empiezan a salir son IBM también, así que muchos de los puentes que existen en el ecosistema puedes instanciarlos entre ellas y de hecho es como se han empezado a pasar fondos, no solamente desde, por ejemplo, la primer subnet que salió se llama DeFi Kingdoms. Y lo que hicieron fue crear un nuevo universo ahí en DeFi Kingdoms, que, DeFi Kingdoms salió de Harmony, ¿no? Tenía su primer universo en Harmony, y lo que hicieron fue un puente con Harmony para llegar directo a la subnet, y otro puente con la C-Chain para pasar, por ejemplo, los tokens que estaban dentro de la C-Chain a la misma cadena. Entonces, ese es como una forma de tener interoperabilidad, pero también viene interoperabilidad nativa, ¿no? Entre las distintas subnets. Ahora, ¿qué es una de las ventajas que tiene o cuál es el punto de comunicación, digamos, entre todas estas subnets que te va a servir? Y es justamente que lo que mencionábamos, ¿no? Que cada subnet necesita tener validadores en la red primaria. Entonces, esto te permite tener una capa común entre ellos, pero donde no hay transacciones necesariamente escritas, como en el caso, por ejemplo, de Polkadot. No, en Polkadot todas las transacciones necesitan pasar ahí para que eventualmente las consideres finales.
Tienes un tema de reversibilidad, tienes tema de reversibilidad también en las parachain. En el caso de Avalanche, la finalidad, por ejemplo, que tienes es inmediata. Y muchos de los problemas que se dan en términos de interoperabilidad son en torno a si yo estoy seguro que esa transacción que voy a puentear o que voy a generar el activo sintético ya está finalizada, ¿no? Porque yo no quiero generar un activo sintético y de repente en la cadena de origen que tenga que se me revierta el bloque, ¿no? Entonces, uno de esos puntos es también súper importante y por qué vale la pena también tener en cuenta esta finalidad de transacciones inmediata, ¿no? Entonces, digo, ese es un punto también súper, súper crucial. Y luego viene el tema de la interoperabilidad hacia afuera. Tenemos ya un puente con Ethereum, que es, bueno, puente nativo que se llama Avalanche Bridge, Ajá, que tal cual está conectado con Ethereum. Hay muchos puentes de muchos proyectos, pero este puente utiliza una tecnología de que las llaves están almacenadas en hardware, ¿no? Entonces nadie tiene acceso a ellas y es muchísimo más seguro que simplemente una administración normal de contratos inteligentes como pues, ocurre en muchos otros puentes. Este mismo puente hace aproximadamente un mes se conectó también directamente con Bitcoin. Entonces ya existe Bitcoin nativo dentro de Avalanche y existe también el Bitcoin que estaba en Ethereum puenteado y que pasa también, ¿no? Entonces hay como dos tipos de representaciones y bueno, cada puente tendrá su representación, pero algo importante de destacar es que, por ejemplo, el puente de Bitcoin en su primer mes ya había pasado a Avalanche el volumen equivalente a la mitad de lo que existe en Lightning Network. Cosa que cuando pones en perspectiva en su primer mes empezar a tener como este tipo de impacto, pues la verdad es que representa muchísimo de lo que están buscando también los usuarios y no solamente dejar los bitcoins parados, sino que los ponen a trabajar en los protocolos DeFi, etcétera, ¿no? Pero sí, definitivamente el tema de puentes es algo que además hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Sí, hay que asegurarnos que es un puente realmente seguro y en el caso de Avalanche, digo, con la tecnología que trae detrás, creo que se ha logrado bastante bien. Total. Bueno, nos va acabando el tiempo, pero tengo otras preguntitas por acá. Cuéntanos un poquitico el roadmap. Yo hice algo como un roadmap que es como interno, pero hay muchas cosas que yo estaba esperando en el tema de Avalanche o estaba esperando, que es el tema pues, de una billetera nativa de Avalanche, que no sea MetaMask y que se pueda conectar, o sea, una billetera Web3 nativa para Avalanche. ¿Eso cómo está? ¿Eso está en desarrollo? Sí. ¿Cómo van las cosas ahí? Acaba de salir, digo, con la salida del puente, de hecho el puente solamente es accesible a través de esta billetera, porque, digo, tiene una implementación bastante, como no es IBM, sino es Bitcoin IBM, digo, requiere una implementación bastante cuidadosa, entonces solamente es accesible desde la wallet. La wallet se llama Core y la pueden descargar, ahora mismo es de extensión de navegador, la pueden descargar en core.app y viene también la versión móvil, ¿no? Sabemos como mucho el tiempo en el que estamos en el modo móvil, entonces viene también ya en camino y bueno, al final una de las cosas que destaco de esta billetera es que pretende ser como un lugar donde tengas todo, ¿no? Donde desde que ahí mismo puedas comprar AVAX con fiat, donde puedas hacer swaps, donde puedas tener ahí tus NFTs, etcétera, ¿no? La idea es que tú ya no tengas que, como usuario, ya sabemos que la curva de entrada a veces es medio compleja, de que vete al exchange y luego bájate tu wallet y sácala. Entonces, son un montón de pasos que se pretende facilitar como toda esta experiencia a los usuarios que quizá no están tan familiarizados con cripto, que puedan simplemente llegar y tengan acceso, digamos, a todo este universo de subnets, de distintas cosas que se puede hacer desde un mismo lugar, ¿no? Excelente. Voy a pedir que me regales un linkcito de donde se puede descargar la billetera y yo lo voy a poner en la descripción del video para que la descarguen. Bueno, hay retos, hay muchos retos, pues obviamente estamos en un ecosistema creciente, pasan muchas cosas. ¿Cuál es el reto más grande que tiene AVAX o Avalabs en este momento? AVAX para adopción y Avalanche para atraer desarrolladores y usuarios. A ver, yo creo que uno de los puntos que a veces resulta extraño cuando hablas de Avalanche es todo este tema de subnets, todo este tema de un montón de cosas. Al no ser algo en lo que uno está acostumbrado, puede llegar a traer como pues mucha confusión. Se ve de repente algunos comentarios, ya sabes, en Twitter, etcétera, que a veces tienen un mal entendimiento de la tecnología. Entonces creo que uno de los retos más importantes está del lado de educación,
Y otro reto también, que yo creo que no es exclusivo de Avalanche, sino de todo el ecosistema como tal, el ecosistema cripto, es buscar una adopción mainstream, ¿no? El dejar de pensar en casos de uso de nicho y empezar a expandir estas barreras, ¿no? Al final, el hecho de que estemos en Internet, de que funcione todo de manera digital, nos quita muchas de las barreras del mundo físico, ¿no? Entonces, creo que pensar en todas estas posibilidades vale la pena, y también el atender pues las soluciones del mundo real, así como del nuevo mundo que está generándose, ¿no? Yo creo que esta parte es súper clave, súper fundamental, que las personas y los desarrolladores que estén entrando al ecosistema empiecen a buscar soluciones para eso, soluciones del mundo real que puedan ser aplicadas y replicadas en diferentes ciudades para hacer cosas normales, cotidianas, porque sí, como tú dices, son muchas soluciones de nicho y muchas aplicaciones. O sea, DeFi, ¿cuántas personas usamos DeFi? No muchas. Play to Earn, lo mismo, solamente las personas que estamos aquí en cripto. Y de una u otra forma, es como se requiere, hay una fricción muy grande para que una persona que está desde cero pueda llegar a utilizar este tipo de cosas. Una fricción de mucho conocimiento, una curva de aprendizaje muy alta. Entonces, educación súper clave, por eso pues ahí está este canal, por eso hay muchísimos otros canales, por eso traemos información de primera mano, así con Andrea en este momento. Y te voy a pedir que nos digas algo que de pronto no mencionamos en esta llamada, que creas que es muy necesario decirlo. Bueno, yo creo que de las frases que más me gusta decir cuando estoy como en este tipo de pláticas es que cripto es más intimidante que difícil. Así que se animen a simplemente ir, presionar el botón, probar las aplicaciones. Digo, obviamente hay una investigación que se debe hacer siempre antes de y conocer los riesgos a los que uno se enfrenta, pero es súper importante que tengan como esta voluntad de hacer las cosas y que simplemente la hagan. Igual, bueno, los dejo invitados al canal de Telegram de Avalanche, que es Avalanche-ES, o en Twitter estamos como Avalanche-ESP de español. Entonces, para que igual puedan tener una comunidad ahí que en caso de que tengan cualquier duda, cómo interactúo, qué hago y qué novedades están saliendo de Avalanche, igual estén ahí pues muy enterados de todo lo que está ocurriendo y todo lo que viene, porque la verdad es que esto apenas empieza y sigue con mucha fuerza. Total, eso es lo que yo siempre le digo a todo el mundo, este ecosistema cripto, blockchain en general, apenas está arrancando. Los que llevamos varios años aquí hemos visto una explosión de muchísima usabilidad, pero esto está en pañales, esto apenas está arrancando, esto no es nada de lo que va a venir en los próximos 5 o 10 años. Pues esto va a ser totalmente diferente, la usabilidad, aplicaciones, etcétera. Entonces, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí. Yo te voy a pedir que me regales todos los vínculos para ponerlos en la descripción del video, para que las personas sepan pues cuál es el Twitter, Telegram, tu Twitter también, que se puedan contactar contigo. Y nada, muchísimas gracias por sacar el tiempito de ir a explicarnos desde la primera mano de qué se trata Avalanche y cómo está solucionando todo lo que está pasando. Y bueno, súper contento de tenerte aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad que es un gusto estar en el canal y además, bueno, poderles compartir con todas estas novedades que van surgiendo, así que muchas gracias. Vale, chao. Nos vemos.